libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Es el quinto libro de Moisés. Libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo número 4. El tema es: guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma. Fíjese bien, guarda tu alma. O sea, solo usted la puede guardar. Así lo dice la Escritura. No es responsabilidad de Moisés para con el pueblo. No es responsabilidad del pueblo para con Moisés. Moisés tenía que guardar su alma y el pueblo individualmente tenían que guardar su alma. Por eso, tremendas las palabras que siempre el Señor me pone en mi corazón. Corre y escapa por tu vida. No mires hacia atrás. Amén. Dice así la porción, Deuteronomio 4:4. Y yo léalo con entendimiento. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Increíble. Eso fue lo que a mí me dejó pero maravillado. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y amado, por favor, añádele bendición a tu palabra como siempre te pedimos. Eso es que dependemos de ti, de ella, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu revelación, de tu enseñanza, Señor, de tu instrucción, de tu disciplina. Padre, nosotros los que predicamos tu palabra no tenemos absolutamente nada que dar. Solamente tú puedes enseñarnos, solo tú puedes darnos, solo tú puedes ministrarnos para que entendamos y comprendamos tu palabra. Señor, sé propicio por medio de esta exhortación a la obediencia. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Bendice a nuestros hermanos que están conectados, bendice nuestras familias que están fuera del país y nuestros hermanos que están fuera del país. Los bendecimos con toda bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Y gracias por el privilegio que nos das de tener hermanos que están residiendo fuera, están con nosotros. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Es tremendo el versículo, porque en el instante en que yo lo leí, reflexioné en muchas cosas. Qué lindo es cuando la palabra lo lleva a uno a la reflexión, cuando lo lleva a uno a la meditación, cuando le permite a uno hacer una vista retrospectiva. Qué importante es, porque se da cuenta uno de que la palabra tiene vida. La palabra tiene vida, impacta, da luz a nuestro interior, hace reflexionar nuestro corazón, trae recuerdos a nuestra mente, valoramos muchas cosas, como el día de ayer en algunas cosas que mencionaba de que en el tiempo atrás para uno pudieron ser las cosas de un precio muy alto por cómo en ese momento nosotros nos encontrábamos o estábamos, o todo lo que habíamos renunciado, y que materialmente al haber renunciado a ciertas cosas nos hicieron llegar a momentos difíciles donde era necesario aprender a vivir por fe. Pero ahora, después de muchos años, nos percatamos que valió la pena. Y en ese sentir, quiero que usted reflexione sobre ese versículo. ¿Usted está con vida hoy? ¿Por qué será? ¿Por qué usted ha podido superar todos los obstáculos que se le han presentado en la vida? Y muchos no podemos decir de 1, 2, 3, 5 años. Algunos podemos decir de 10, de 15, de 20 años. Y esto me llevaba a mí a hacer una reflexión retrospectiva y recordar todas aquellas personas que no quisieron caminar con el Señor, que se aburrieron, que renunciaron, que no valoraron, que no apreciaron
que no llenaba sus expectativas la vida en Cristo, porque no tuvieron paciencia, porque no tenían el conocimiento, y si no tenían el conocimiento no tenían la revelación, y si no tenían el conocimiento, la revelación, no tenían tampoco madurez, o algunos podían tener conocimiento pero no maduración en sus vidas, y todo eso los llevó a no valorar, y dejaron los caminos del Señor. Hoy los buscamos y no los hallamos. Muchos perecieron en circunstancias difíciles, muy difíciles, y los buscamos y ya no están con nosotros, ni siquiera en esta tierra, ya no están con nosotros, ya partieron. Y es trágico cuando uno se da cuenta la forma en que murieron, lo que les pasó, y murieron de algo que muchos de nosotros hemos podido salir adelante, como una enfermedad difícil, dura e inclusive incurable, y otros no pudieron, y eso me llevaba a reflexionar sobre ese versículo. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Amén. Así que reflexione en estos momentos, usted que ha llegado hasta aquí, usted que todavía está en el camino del Señor, usted que todavía puede congregarse, usted que todavía sirve al Señor, pregúntese o tome como respuesta el final de este versículo. Todos estáis vivos hoy. Amén. Fíjese que la Escritura, quiero mencionar otros versículos. En el versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y qué importante: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque está en vuestra sabiduría, porque esta es vuestra sabiduría, así es, ¿verdad? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Imagínense qué privilegio, hermano. Mire qué privilegio. Yo pienso que al igual que Israel, la iglesia debemos de entender esto maravilloso. ¿Quién tiene la ley que usted y yo tenemos? ¿Quién tiene la enseñanza que usted y yo tenemos? Y no estoy hablando del ministerio, estoy hablando de como iglesia de Cristo. Mire qué privilegio el que tenemos. Una de las pocas emisoras que puedo oír, que podríamos decir que no es una doctrina como la nuestra, mas sin embargo tienen la palabra, tienen al Señor, etcétera, y qué lindo oír cosas maravillosas que ellos tienen como iglesia, que son enseñanza de la palabra. ¿Y quién tiene eso? Hablando que el que está fuera de Cristo, ¿quién? Nadie. Ninguna religión tiene lo que nosotros tenemos. Y qué triste es que lo que nosotros tenemos no pueda hacer su efecto, no pueda hacer esa impresión que debería de hacer. Por eso yo siempre he creído esto, que si en el Señor usted no cambia, no lo cambia nada.
Si en el Señor usted no se restaura, no lo restaura nada. Ya no hay nada más que hacer. Por eso, aquellos que se atrevieron a dejar al Señor, el Señor no los detuvo. Porque si lo que Él enseñaba, imagínese, hermano, si nosotros que tenemos aquí solamente la palabra escrita y necesitamos de un maestro, necesitamos un instrumento de barro, permanecemos, etcétera, y qué tremendo es tener a Dios mismo como maestro. Entonces entiendo yo que hay unos que nunca se van a convertir, no importa que tengan a Dios mismo como maestro. Y esto es triste y esto es muy lamentable. Y es por eso que la Biblia enseña de una forma tan categórica de que no debemos de perder el tiempo en aquellas personas que no quieren nada con Dios. Las que no quieren nada con Dios, las que no entienden, las que todo el tiempo les estamos rogando y no quieren, el Señor nos enseña, déjalo. Porque es posible que tú seas el estorbo. Déjamelo a mí, yo voy a tratar con él. Si conmigo él no cambia, aunque tú luches y hagas, no vas a poderlo cambiar. Amén. Entonces, son de las cosas que a uno le quedan bien claras. Ahora, la porción sigue hablando otras cosas muy importantes que lamentablemente, si quiere podemos leer el 15, guardad pues vuestras almas. Fíjese qué tremendo. Guardad pues vuestras almas. Guardad pues mucho vuestras almas. Oiga, ese versículo andaba buscándolo en lo que me quedé aquí con pausa. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. ¿Ve por qué para mí el pez no es un símbolo cristiano verdadero? Hace muchos años se lo compartí esto. Por eso un pececito que a mí no me van a engañar con eso. Porque lo que vamos a ver hoy es que, o posiblemente no sea hoy, tal vez sea en otra porción que he estado estudiando, pero vamos a ver de que solo podemos depender de la palabra del Señor. No podemos depender de nada más. Aunque nos digan en el nombre del Señor. Aunque nos digan Jehová me habló. Amén. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Estoy leyendo un poquito mal, ¿verdad? Pero es el desvelo y es el cansancio. Pero usted está leyendo con su escritura y cualquier coma que me coma, usted no se la coma. Amén. Sí, estoy cansado. Me cuesta leer, me cuesta enfocar porque estoy estrenando lentes también. Mira qué buenas excusas doy. Sí, ya pensé que pensó que es la edad, pero a usted no le importa. Estoy bromeando, hermano. Estoy queriendo sentirme bien. Amén. Guarda tu alma con diligencia. Antes de llegar a este versículo 4, que es muy importante, podía preguntarme qué quiere decir con añadir o disminuir a los mandamientos de Dios. Porque el versículo 2 lo dice muy claramente. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Estas leyes eran la palabra de Dios y por lo tanto estaban completas.
No tenemos que aumentarle ni tampoco quitarle. No podemos hacer absolutamente nada. Y esto es uno de los retos que tenemos los que predicamos. Que a veces no quisiéramos decir las cosas como son, pero tenemos que decirlas como son. Porque si no las decimos como son, le estamos quitando. Y si nosotros queremos aumentarle, también le estamos adulterando. Hay un problema si le aumentamos, pero también hay un problema si le quitamos. Hay un efecto si le aumentamos, negativo, maligno. Pero también hay un efecto negativo y maligno si nosotros le disminuimos. Mire qué tremendo, cómo es Dios de perfecto. Que lo que Él da no necesita que nosotros los humanos ni le aumentemos ni le quitemos. Usted no puede tratar de hacer más de lo que Dios dice y tampoco tiene que hacer menos de lo que Dios dice. Porque si hace más le va mal y si hace menos le va mal. Es un equilibrio, increíblemente. Aún así, el libro de Job habla sobre ese equilibrio en la tierra, qué es lo que la detiene, etcétera. Cuelga de la nada porque no se ve. Pero un pequeño desequilibrio es espantoso a nivel terráqueo. Es espantoso. Nosotros algunos hemos logrado vivir y sobrevivir algunos cataclismos que hemos tenido. Es terrible cuando toda la tierra se mueve, cuando su eje hace que la tierra tambalee, una milésima, y mire todos los estragos que hace. Si nosotros entendiéramos esta verdad, todos los estragos que hace cuando nosotros aumentamos a la palabra, al mandamiento, por eso el guardar el alma es por la obediencia. No le aumentes y no le quites. No seas tú tu propio conductor. No seas tú tu propio alimentador o sustentador. No seas tú tu propio provisor. No seas tú, no te vuelvas tú proveedor de. Y entonces no tendremos problemas. Usted no tendrá problema. Pero lamentablemente nosotros hacemos nuestra propia agenda. ¿Qué es lo que yo puedo? ¿Qué es lo que yo no puedo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo no quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí no me gusta? Y es increíble cómo nosotros alteramos esta verdad. Por falta de conocimiento, algunas veces, otras veces no es por falta de conocimiento, otra es por capricho, otra es por orgullo, otra es por carne. Pero alteramos, y la pregunta que viene es, cuando vienen las consecuencias, preguntamos el por qué, cuando debería de ser el para qué, en el sentido de que el para qué es que las consecuencias tienen que hacerme ver mi realidad y hacer las correcciones, para corregir, para darme cuenta, para no aumentar, para no disminuir, para mantener siempre el equilibrio. Y eso es lo que muchos no logramos comprender. No podemos entrar a esa dimensión de el por qué ciertas cosas en nosotros no funcionan, si Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué en mí no funciona? ¿Por qué en mí no se da? Yo sé, hermano, que individualmente sabemos que lo que mueve nuestra vida, lo que sostiene nuestra vida, lo que sustenta nuestra vida, lo que prospera nuestra vida, lo que hace que nuestra vida salga adelante, yo sé, lo entiendo que son los remas, pero no es posible que los remas solo sean para los demás, sino para mí. Si ese rema no se da en mi vida, algo está pasando. ¿No será que yo he aumentado a la palabra de Dios? ¿No será que yo he disminuido a la palabra de Dios? Y ese es un deber que a usted y a mí nos compete. Amén. Añadir algo a las leyes las convertirá en una carga. Qué importante es esto, saberlo. Si usted le añade, se vuelve una carga. Si usted quiere hacer más de lo que Dios dice, se va a volver una carga. Usted no puede hacer más que lo que Dios dice. Usted no puede ser mejor que Dios en todos los sentidos. Usted no puede ser más bueno que Dios.
tampoco usted no puede ser más estricto de lo que Dios es. Porque ¿a cuánto nos ha ido mal por querer ser más buenos que Dios? Porque nosotros rejuntamos, recogemos lo que Dios ha desechado. Si usted alguna vez lo ha hecho, sabe que le ha ido muy mal. Amén. Prueba de ello es que en el caso de Judas ni siquiera el árbol lo quiso sostener. Lo suficiente solamente como para que se muriera. O sea que el árbol ayudó a que la tierra se quitara un mal muy malo. Amén. Usted respete las redundancias. Amén. Pero qué tremendo es que todo lo que nosotros le añadimos a la ley de Dios se convierte en una carga para nosotros. Disminuirlas las dejaría incompletas. Por eso, ¿qué razón tienen los expertos de la medicina cuando dice, mire, usted no puede dejar de tomarla a la hora que es? Hasta eso lo tienen medido y comprobado por muchos, ¿sabes? Son décadas. Nosotros somos los nuevos. La ciencia es antigua. Entonces, mire, usted no puede dejar de romper este tratamiento. Si usted lo rompe, tiene que volver a iniciar. Si usted lo rompe, deja sin efecto. Si usted lo deja, empeora su sistema. Y son cosas que se han dado en nosotros. Por eso nos viene después el precio. Nos dan un medicamento más fuerte porque el anterior, que era el adecuado, ya no funciona, ya no hace efecto. ¿Por qué? Porque alteramos nuestro sistema, lo contaminamos. Ahora, para poderlo combatir, se necesita un medicamento que combata mi problema y también el que ya le metí yo como cuerpo extraño. Y los efectos son peores que el primero. Pero no lo entendimos hasta que aprendimos la lección. Ahora que hemos aprendido eso, porque entró por nuestra carne, ahora tratamos la manera de respetar las indicaciones. ¿Y por qué no podemos respetar y hacer lo mismo cuando nosotros hemos fallado a la palabra y sabemos que el precio es mayor porque va a tener que corregir mi mal natural y también el que yo le añadí? A eso nos lleva el Señor. No le añadamos, ni tampoco disminuyamos. Así que las leyes debían permanecer inalterables. La palabra de Dios tiene que permanecer inalterable, porque no pasará el cielo y la tierra sin que esta palabra se cumpla. Entonces se vuelve inalterable. Yo no le voy a poder ganar a la ley de Dios, ni a la escrita, ni a la natural, ni a la sobrenatural. No le voy a poder ganar. Si nosotros llegamos a entender esta verdad, nuestra vida comenzará a mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a respetar las leyes de Dios. Mire cómo luchamos nosotros cuando decimos, no deje de congregar. Es una ley de Dios. Usted es cristiano, es una ley de Dios, es para usted. Si usted no cumple esa ley, le va a ir mal. Al inconverso no, porque ese no le penetra esa ley, no es para él esa ley. Y verdad que llegamos nosotros a convertirnos en personas que fastidiamos. Solo haga un análisis cómo usted se congrega y cuando vengan los efectos, tómelo en cuenta. No se pelee con Dios, no se pelee con la iglesia, no se pelee con los hermanos, no se pelee con el líder. ¿Cuántos de ustedes se han enojado porque el líder le ha dicho, hermanita, se va a quedar sentada? Y le digo hermanita porque el mayor problema es en hermanas. Hermanita, usted no puede servir, se va a quedar. Si ya lo sabe, ¿y por qué no se vino y se sentó? No que esperó a que la sentaran y se molestó por eso. Si usted entiende esta verdad, esta ley de Dios, usted no va a tener problemas. Va a pagar el precio que tiene que ser. Son inalterables, permanecen inalterables. Pretender hacer cambios a la ley de Dios es asumir
una posición de autoridad sobre Dios que dio la ley. Mire, nunca jamás ha nacido un hombre perfecto en esta tierra sino Jesús. Y mire lo que dijo él en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo número 17. El hombre perfecto, el hombre que nunca pecó, Jesús de Nazaret. Mire qué tremendo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino, oiga, sino para cumplir. El que no la quebrantaba en nada, el que nunca la iba a quebrantar, no vino a quitarla, vino a cumplirla, vino a someterse a la ley. Siendo él perfecto, daba la ley a la gente imperfecta. Mire qué buena es la ley de Dios, que fue diseñada para el malo, y es tan buena que el bueno, el perfecto, el sin pecado, el que no la necesita, se somete a ella. Es tan buena que se somete a ella. ¿Y nosotros? ¿Por qué la cambiamos? ¿Por qué la alteramos? Alterarla es aumentarle o disminuirle. ¿Por qué nosotros tratamos la manera de sobornar a nuestro líder? ¿Que usted cree que no se dan sobornos en la iglesia de Cristo? ¿Cómo no? Sobornamos con una sonrisa, con una salamería. Ay, hermano, usted es tan bueno, para que no la sienten. No, debería de sentarse, aunque su líder diga que no, hermano, mejor déjeme pagar el precio, permítame. Porque si yo no me siento es por usted, pero yo me quiero sentar. Hermano, ¿y cuándo vamos a ser inteligentes? ¿Cuándo vamos a ser inteligentes? Si el perfecto se sometió a la ley, porque la ley es buena, y Pablo lo dice, ¿o no encuentra usted que el Señor no fallaba y no vino a abrogarla? Vino a cumplirla. Amén. Solo para terminar. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Oiga, oiga, no solo fue para Israel, es también para la iglesia. Entonces, ¿por qué no la respetamos nosotros? O dice que hasta que pase Israel, los cielos y la tierra, dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, oiga, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el que el reino de los cielos llama grande, nosotros lo tenemos por decirnos la verdad, por enseñarnos la verdad, por mostrarnos las consecuencias de no cumplir. Porque nosotros en nuestra naturaleza somos tan somos tan enfermos, de que nosotros queremos, así como cuando nos dejan a nosotros que nos curemos nuestra herida, lo hacemos con liviandad. Al que sabe hacer su trabajo le decimos, no sea tan grosero. Sencillamente porque está despegando de nosotros aquello que nos puede matar en unos días. O que nos puede llevar a perder el miembro. Entonces, si tu ojo te es ocasión, si tu mano te es ocasión, si tu pie te es ocasión, ¿por qué el Señor no anduvo diciendo, bueno, es que mira, vamos a ver? No.
Que tu decir sea sí, sí, no, no. Fuera de esto es del maligno. Y somos nosotros los que andamos ahí queriendo que suavicen el asunto. Aquí no debería de existir el que usted piense que tiene cuello, porque es para su mal. Aquí no debemos de ser indulgentes, ni deben de ser indulgentes con nosotros. Si fuéramos entendidos, dijéramos, ¿qué me toca? Sentado a 2 cultos. Me voy a sentar, hermano, así dice el reglamento. No, hermano, mire, vamos a hacer algo. Hermano, eso es el reglamento. Yo me voy a sujetar a usted porque usted es mi autoridad. Si usted me dice que sirva, yo voy a servir. Porque es posible que usted me diga, sirva porque hay necesidad. Pero yo en mi corazón no quisiera servir porque yo quiero respetar el reglamento. No por usted, ni tampoco por el pastor, sino por mí. Pero no habemos entendidos. No nos podemos curar a nosotros mismos. Es bien triste cuando nosotros, hablo de la iglesia, hablo del verdadero creyente, es bien triste cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ¿quién nos puede hacer ver nuestros errores y no lo buscamos? ¿Quién puede decirnos qué debemos de hacer y no lo buscamos? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos ni a que nos digan ni a que nos manden. ¿Cuántas hermanas no han podido buscar una ayuda ministerial sencillamente porque su marido no la deja? Y al final pierde a su mujer. Y póngalo al revés, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos quisieron arreglar la situación. Ellos quisieron hacerlo a su manera, a su forma, a su modo. Y no quisieron pagar el precio. Y el precio que pagaron fue peor que el que tenían que haber pagado al principio. Pero ¿quién es entendido para esto? Yo prefiero que mi jefe me llame la atención porque llegué tarde, porque no hice bien el trabajo, a que me diga, mire, pase al departamento de personal. Y cuando le dicen eso a uno es porque ya sabe que a darle el cheque van. Yo prefiero que me llame la atención y no que me quite de una sola vez. ¿Cuántos de ustedes me han dicho, hermano, mire, cuando usted vea algo indebido en mí, por favor, hágamelo saber, y se han enojado cuando se los he dicho? ¿Qué me está diciendo con eso? No, entonces, aunque usted me lo diga, no lo voy a hacer. Amén. El capítulo 15 de Mateo, miren, no vamos a poder llegar quizás al versículo 4 de Deuteronomio, pero todo esto tiene que ver con el mismo capítulo. Bien, el 15, versículo 3, no le ponga, no le quite. Amén. No haga que se vuelva una carga o no haga que se vuelva incompleta. Amén. Dice así. Oyó lo que le dije al principio, no se ha olvidado, ¿verdad? Si le aumenta, la convierte en una carga. Si la disminuye, la deja incompleta. O sea, le quita la dosis. Entonces, si le quita dosis, ya no va a hacer efecto. Usted va a seguir enfermo. No le quite. Ok, dice así. Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Le están quitando. Le están quitando el mandamiento por una tradición. ¿Y qué es la tradición? Nada. Tonteras. Usted analice las tradiciones, estupideces. Hay que estar fuera de sí. Y de verdad que fuera de Cristo estamos fuera de sí.
Y oiga lo que sigue. Porque Dios mandó diciendo, ¿quién? Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Aquí no anda viendo si el cipote tiene razón o no tiene razón, le faltó el respeto, que muera. Porque si puede matar a su tata, puede deshonrar a su padre, a su madre. Si el que deshonra a aquella que le dio de amamantar y que no está consciente que lo alimentó durante 9 meses de gestación y la deshonra, que muera irremisiblemente. Que deshonró al que lo engendró, que muera. Oiga, qué tremendo, hermano. Y andan preguntando, mire, y ¿es correcto hacer esto o aquello? ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo? Y ahí salen un gran montón de defensores de los derechos humanos. Exacto, derechos humanos. Yo no hablo por derechos humanos, yo hablo por lo que dice la palabra de Dios. Los derechos humanos son más buenos que Dios. Igual que la religión, igual que las tradiciones. Porque también hay un evangelio de San Judas Iscariote. También hay un culto a la muerte. Pero el mundo no se rige por eso, nosotros sí. Entonces, ¿qué andas haciendo ahí, Lencho? Es que el asunto es espiritual. Y aquí es, guarda tu alma. ¿Oyó? Guarda tu alma. Moisés lo dijo porque así dijo el Señor, guarda tu alma. En lo que he estado, aparte de esto, preparando, qué tremendo es, mire cómo yo me quedo admirado de cómo Dios nos da la palabra, solo que usted no se percate y supiera que yo no le he buscado hilación, es que la palabra toda es la misma. En lo que estaba estudiando, aparte de esto, que se lo voy a compartir luego, el Señor le da una orden a su profeta. Y su profeta recibe otra orden que dice que Dios dice. Y por hacer lo que dice que Dios dice, o sea, se lo dijo un hombre, ¿verdad? Murió. ¿Y qué dice Moisés? Guarda tu alma. Por eso usted tiene que tener su Biblia aquí y ser como los de Berea. Y darse cuenta en el momento, no hasta llegar al pueblo de Berea, en el momento y darse cuenta si lo que se le está enseñando, aunque sea el pastor, es correcto. Si usted es prudente, no se va a poner a discutir con el predicador en el momento, usted no tiene que hacerlo. Pero en su corazón, no, esto no es así. Amén. Entonces queda claro, ¿verdad? Estamos en el 15:4. Bien, ahí terminemos con eso. Ahora, no digamos si vemos Apocalipsis. Estoy con las citas bíblicas porque quiero que usted se vaya con ese soporte bíblico. Que lo que le estoy diciendo no me lo he sacado de la manga. No soy mago, no soy hipócrita, como dice ahí el capítulo 15, los versículos que seguían. 22:18. 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Está claro? No le puedo aumentar, no le puedo quitar. Y puse como ejemplo un reglamento interno de la iglesia. Es por mi bien. ¿Qué dice? No, así me voy a someter a eso. ¿Y cuántos tenemos problemas por no respetar? Como no respetamos el libro de la vida, ¿cómo vamos a respetar los demás reglamentos? ¿Entendido? Hablo de la persona. ¿Entendido? O sea, ¿usted es entendido? Si usted respeta este libro, usted va a poder respetar cualquier reglamento. Si usted no respeta este libro, y de seguro que como no respeta a los demás, eso manifiesta que usted no respeta este libro. No respetamos este libro. Porque el que respeta este libro no le cuesta respetar cualquier otro. El que respeta la autoridad de este libro no le da problema a ninguna autoridad. Amén. Entonces, los líderes religiosos en los tiempos de Cristo hicieron exactamente eso, lo que estamos hablando. Elevaron sus propias leyes al mismo nivel de la de Dios. Y quiere decirle algo, el Señor les dio respuesta. Mateo, ahí mismo, estábamos en el 15, vayamos al 23. Versículo número 1. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, repito, antes de leer, de seguir leyendo, repito, ¿por qué tenemos problemas? Porque le aumentamos o le disminuimos a la palabra de nuestro Dios, que es lo que nos rige hoy. Usted se convirtió a Cristo. Usted y yo somos regidos por este libro, por este manual, por esta escritura. Tenemos problemas, vayamos a la fuente. Estamos bien, veamos por qué. No perdamos esa secuencia de vida. Estamos mal, es porque de seguro le hemos aumentado o le hemos disminuido. Oiga, cuando usted dice, hermano líder, el ejemplo anterior, hermano líder, ¿qué dice el reglamento? Yo ya lo sé, pero el servidor lo sabe. Hermano líder, ¿qué dice el reglamento? Desde el momento que le está diciendo, hermano, ¿qué dice el reglamento? Es porque ya sabe lo que dice el reglamento del servidor. Lo que quiere el servidor con esa actitud es decirle al líder, darle a entender al líder, hermano, yo quiero hacer lo que dice. Por favor, ayúdame. Por favor, sea un buen líder conmigo. Por favor, ámeme como subalterno suyo. Y si esto lo hiciéramos los que somos hijos, papá, mamá, ¿qué es lo que yo merezco por esto? ¿Qué es lo que verdaderamente usted tendría que hacer conmigo? Y si los padres nos dicen, por favor, hágalo. Pero, ¿quién está entendido? El líder debe saber esto, que el servidor es un hombre, una mujer correcta, cuando le dice, ¿qué es lo que dice el reglamento? Con eso le estoy diciendo, por favor, cúmplalo. Por favor, cúmplalo. No me arruine. Por eso soy mediocre. Porque nunca he hecho lo que estoy haciendo hoy, que es lo que dice el reglamento. Le pongo un ejemplo que usted puede entenderme. Pero es a la Biblia a la que me estoy refiriendo, a su vida y los mandamientos de Dios. No le aumente, no le quite. Amén. Estábamos en el capítulo 23, ¿verdad? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque, oiga, aquí vienen el que le aumenten.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. ¿No volvían una carga la palabra de Dios? ¿Por qué la volvían una carga? Porque ellos estaban aumentándole. Y así sigue todo el capítulo, increíble, hermano. Si tan solo ese capítulo lo viviéramos, especialmente los que predicamos, los que servimos, fuera totalmente diferente nuestra vida. Amén. Entonces, ¿son las leyes de Dios aplicables a los creyentes de hoy? ¿Las leyes que Dios le dio a los israelitas son aplicables para nosotros? Sí, ya me lo dijo la Escritura en el Mateo 5. Los cielos y la tierra pasarán. O no pasarán hasta que. Entonces es aplicable para nosotros también. Entonces las leyes de Dios están diseñadas para guiar a cualquier persona a una vida saludable, recta y dedicada a Dios. ¿Quiere que nuestra vida sea abundante? Sencillo. Nuestra vida abundante hace que se abran puertas. Nuestra vida abundante hace que se cierren puertas. Nuestra vida abundante hace que los hornos se vuelvan ineficaces. La vida abundante en nosotros hace que las bocas de los leones sean tapadas. Su propósito era señalar el pecado y señalar la forma adecuada de enfrentarlo. ¿Por qué necesitan la ley? Porque tenemos pecado. Antes de la ley, antes del pecado no había ley. La ley que era una ley oral, una ley de comunión, una ley en la conciencia, podríamos decir. Entonces, entendamos esto. Su propósito, el propósito de la ley, era señalar el pecado. Pablo lo dice, que la ley nos muestra el pecado que está en nosotros. Y señalar la forma adecuada de enfrentarlo. Hermano, qué bendición. Si estoy consciente que yo tengo pecado, porque soy pecado, entonces necesito una ley que me diga cómo, de una forma adecuada, enfrentarlo. Tengo que tener una forma adecuada para enfrentarlo. ¿Cómo puedo yo enfrentarme a una enfermedad fuerte? Entonces viene el médico y me dice, usted la puede enfrentar de esta manera. ¿Por qué nosotros, si estamos conscientes de que eso me va a salvar la vida, pagamos el precio y le creemos al médico porque sabemos que es médico? ¿Y por qué nosotros a la palabra, a los que nos dirigen, no les creemos la palabra que nos dan? Bueno, si ni siquiera nos interesa pasar con ellos, pues consulta, si hablamos de médicos. ¿Por qué vamos donde el dentista cuando no aguantamos el dolor sabiendo que el médico va a resolvernos el problema? ¿Y si es espiritual nuestro problema? Qué triste, ¿verdad? Yo creo que me entiende lo que estoy diciendo. Fíjese que su propósito era señalar el pecado. Primero, el pecado que te mató, el original, porque estás muerto antes de Cristo. El pecado que te mató, te enseña cómo es que se enfrenta o lo enfrentaste. Y te enseña cómo fue que entró ese pecado, esa muerte. Nos lo enseña la ley de Dios. También el pecado que te mata, o el pecado que te está matando, que es lo mismo. Porque hay un pecado que nos está matando hoy. Cualquier desobediencia que hagamos hoy, en lo que sea, nos mata.
Mire, el ejemplo es cualquier ley natural que quebrantemos nos afecta. Entonces, yo estoy consciente de que a cada instante yo puedo equivocarme. Y la ley de Dios me capacita para poderme enfrentar de una manera adecuada con ese pecado que me está matando. Ya soy salvo. La ley me sigue dando instrucciones para enfrentarme de una forma adecuada a esa maquinaria de pecado que está en mí y que no va a cesar sino hasta el día en que yo muera físicamente. Hablando de pecado aquí en la tierra. Lo que pasa es que yo creo que muchos no estamos conscientes. Y si no estamos conscientes, es posible que seamos de los que el apóstol Pablo dice, los cuales no les ha amanecido. Y tremendo, porque su propósito era señalar el pecado y señalar la forma adecuada de enfrentarlo. También el pecado que te matará, hablando del futuro, que tiene que ver mucho con lo que acabo de explicar de este pecado que mata. Siempre el pecado te matará. ¿Por qué? Porque allá te está esperando. Y dice el profeta Jeremías que el pecado nos alcanzará. ¿Qué terrible? Entonces, cuando te alcance, ¿cómo lo vas a enfrentar adecuadamente? La ley de Dios. Por eso decía Pablo, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Por qué estás hasta aquí? Por la ley. Amén. Entonces las leyes de Dios son tan aplicables hoy como lo fueron hace miles de años con el pueblo de Israel. La ley de Dios proclama un estilo de vida que Dios respalda. Amén. La ley de Dios son la expresión perfecta de la forma en la cual Dios quiere que nosotros vivamos. Esto me trae un recuerdo tremendo cuando el apóstol Pablo menciona algo sobre los salmos y dice, dioses sois, pero decidiste morir como hombres. Y es bien triste para nosotros que esto pase de una forma parecida. Qué triste es que seamos hijos de Dios y que tengamos que decidir morir como los hombres de Adán, los hijos de Adán. Es que quiero decirle algo, hermano, ya terminé, el tiempo se me fue. No le prometo seguir en la tarde porque tengo otra cosa que compartir en la tarde, de lo que le mencionaba del profeta. Pero si el Señor me pone en mi corazón seguir con esto, que vale la pena, que no he entrado ni siquiera al tema, vale la pena estudiar esto. Las tres cosas que Dios hizo hacerles ver a este pueblo estando en ese desierto. Pero quiero terminar con esto. Qué triste que seamos hijos de Dios y que decidamos morir como hijos de Adán. El día de antier que le mencioné anoche que estaba en el seguro, con otros ahí vimos una cantidad de personas bien ancianas que lo llevan a uno a reflexionar y saber que a todo, yo se lo dije al Señor, un hombre que me llevaba quizás unos 12 años o 13 años, le dije, saber que todos vamos para ahí. Porque vemos la ingratitud de mucha gente,
porque vemos cómo maltratan a los ancianos, por ver cómo son maltratados hasta por sus propias familias. No lo juzgo, pero se ve. Usted solo juzga y yo también, lo que vemos en el momento. Usted y yo no sabemos nada de lo demás. Porque muchas veces el anciano es la persona más soberbia y más orgullosa. Y la más maltratante. A veces el anciano. Es humillante. O sea, que humilla. No humillante su situación. Pero reflexionaba y decía yo, Señor, ten misericordia de mí. Hazme morir como un hijo tuyo. No quiero morir como un hijo de Adán. Y entiendo que no le debo. Mire, la respuesta de Dios hasta hoy lo estoy comprendiendo. Posiblemente. No le aumentes. No le quites. Que no se te vuelva una carga, pero tampoco no la vuelvas incompleta. Falta de dosis. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque definitivamente, Señor, tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Y si la conclusión es que nosotros decidimos terminar nuestra vida, nuestra caminata como hijos de Dios, o la podemos terminar como hijos de Adán, es nuestra elección. Porque tú, Señor, dijiste, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijiste, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, ayúdanos a que seamos entendidos, que podamos, bendito Dios, guardar nuestras almas. Señor, pienso que hemos entendido esta mañana que es añadir o disminuir a tus mandamientos. Señor, quizás de una forma más sencilla no lo puedes hacer que lo sepamos. Ha sido tan fácil la lección de esta mañana que hemos podido entender que no debemos de aumentar ni quitar, sino únicamente someternos a ella, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Al añadirle, nos estamos dañando. Al disminuirle, nos estamos dañando. Señor, permíteme ser entendido. Señor, quizás por eso para muchos de nosotros tu ley se ha convertido en una carga y para otros se ha vuelto ineficaz porque la hemos disminuido. Hemos adulterado la dosis, como el ejemplo que nos dabas en el reglamento interno de servidores. ¿Cuántos disminuimos la dosis sin percatarnos que estamos afectando al líder? Estamos afectando nuestra vida, pero también estamos afectando el ministerio, Señor. Y no nos percatamos. Y los efectos vienen y no los podemos saber. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los efectos? ¿Por qué los efectos? Y nunca son buenos, siempre son malos los efectos. Señor, ayúdanos a entender que las leyes deben permanecer inalterables, que no podemos cambiarlas, porque si queremos aumentar o disminuir como lo hicieron los fariseos, y tú se los dijiste, Señor, es porque estamos diciendo que tenemos una autoridad superior a la tuya.
Y no queremos, Señor, ser reprendidos, no solo por tu palabra, sino por la vida misma, porque hay leyes que no debemos de pasar por alto, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará sino hasta que se cumpla toda tilde y toda jota. Señor, la ley es porque quieres darle vida nuevamente al hombre. La ley es porque quieres que se mantenga con vida hoy en su presente el hombre. Y también tu ley nos lleva a que tengamos una vida eterna. Ese es el propósito de tu ley, Señor. Que vivamos siempre. Pero lamentablemente, Señor, muchos nos la llevamos de listos. Otros es porque somos ignorantes. Y otros peor, somos tontos. Porque conociendo la verdad, la queremos cambiar, Señor. Sabiendo de que antes de que nosotros existiéramos, tu palabra ya estaba. Y no nos percatamos, Señor, de que cuando estuviste en la tierra, estuviste sin pecado y nunca pecaste. Te retiraste de esta tierra en perfecta santidad, que se dice de ti santo, santo, santo. Y viniste y te sometiste, Señor, a la ley. No viniste a cambiarla, no viniste a abrogarla, viniste a cumplirla. Cuanto más nosotros, Señor, que somos pecadores. Gracias por aquellos que en esta mañana nos has hablado de una forma tan sencilla, Señor, tan entendible. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia en esta mañana. Señor, que este pueblo que se esfuerza tanto para venir a adorarte, servirte y escuchar tu palabra, que su venida no haya sido en vano, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús y oramos para que siempre nos sigas enseñando tu palabra sin adulterios en ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.